Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Los saluda nuevamente su profe Mr. Víctor para la materia de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver la secuencia número 15, máximo común divisor. Comenzamos entonces con esta situación problema que vamos a analizar poco a poco para llegar a nuestro concepto de máximo común divisor, muy conocido para ustedes seguramente. Va a ser muy sencillo porque vamos a hacer un pequeño recorderis. Entonces tenemos acá que los estudiantes de grado sexto de un colegio son 30 niños y 24 niñas. Ellos deben formar grupos con el mayor número de integrantes posible, de tal manera que cada grupo sea de estudiantes del mismo sexo y tenga igual número de integrantes. ¿Cuántos grupos se podrán formar? Entonces, lo primero que hacemos acá es que vamos a analizar los niños y las niñas por aparte dependiendo del número de estudiantes que haya en cada grupo. Vemos que en el grupo de estudiantes de niños hay 30 integrantes. Si nosotros tenemos en cuenta que hay 30 integrantes, podríamos hacer grupos de 1, grupos de 2 estudiantes, grupos de 3 estudiantes, de 5, de 6, de 10, de 15 o de 30. ¿De dónde he sacado estos números? Pues fíjense que básicamente esta es la lista de los divisores del 30, porque como estamos buscando grupos en donde siempre haya la misma cantidad, pues tengo que buscar cuáles números son divisibles en 30, perdón, cuáles números pueden dividir exactamente al 30. Entonces, por el lado de las niñas haremos el mismo análisis. Como son 24 niñas, vamos a buscar los divisores del 24, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 o el 24. Vemos acá que hemos coloreado de color verde los que son comunes para ambos grupos, para el grupo de 30 y para el grupo de 24. Y también he coloreado de rojo el número 6, que también es común, pero ya vamos a ver por qué he coloreado el número 6 de rojo. Entonces observemos que los niños y las niñas se pueden organizar en grupos de 1, 2, 3 o 6. Ahora, como un grupo de 6 integrantes es el mayor posible, dividimos el número total de estudiantes, que es 54, entre 6. Entonces vemos acá que 54 dividido entre 6 me da 9 grupos. Entonces fíjense que lo que hemos hecho acá es buscar el número más grande que pueda dividir a 30 y a 24 al mismo tiempo, para poder encontrar cuántos grupos se pueden armar. Luego sumamos la cantidad de niños y niñas para dividirlo en ese número que encontré y con eso encontraría que podría armar 9 grupos de estudiantes mezclados entre niños y niñas, pero hay la misma cantidad de niños y la misma cantidad de niñas en cada uno de los 9 grupos. Entonces vemos acá, para resumir, que el procedimiento fue hallar los divisores comunes del 30 y del 24, elegir el mayor de ellos. En otras palabras, hallamos el máximo común divisor de 30 y 24. Aquí hay una alerta que quiero que tengan muy en cuenta antes de continuar. Cuando se habla de máximo común divisor se deben tener mínimo 2 números. No se puede hablar del máximo común divisor de un solo número. Aunque parezca muy obvio, es lógico, porque cuando estamos haciendo todo este proceso estamos comparando dos números. Con uno solo pues no hay nada que comparar. La representación en diagrama ven de los datos que acabamos de ver en esta situación se presenta como aparece acá. Vemos que este círculo de color verde representa todos los números que pueden dividir exactamente al 30. Ya ese conjunto lo llamamos D mayúscula divisores, y un número pequeño en la parte de abajo que lo indicamos con la palabra sub. Aquí sería D sub 30, que significaría los divisores del 30, y dentro de ese círculo verde he colocado la lista de los divisores del 30. De la misma manera con los divisores del 24. También dentro del círculo azul están todos los divisores del 24. Y en donde se cruzan ambos círculos, pues serían los que son comunes para ambos. Aquí están el 1, el 2, el 3 y el 6. Y en negrita vemos que el 6 es el mayor de ellos. Entonces, para resumir toda esta situación, vamos a definir entonces el máximo común divisor de dos o más números. Es el mayor de los divisores comunes de esos números. Para abreviar la expresión máximo común divisor escribimos MCD. Entonces, para hacer este procedimiento tenemos dos métodos. El segundo método es el que ya expliqué, que está explicado aquí arriba en la situación, en el que hemos sacado la lista de los divisores de cada número. Luego hallamos la intersección entre los conjuntos de los divisores y entre esa intersección escogemos el mayor de los comunes. Y luego tenemos el segundo método. El segundo método consiste en hacer descomposición en factores primos, pero con los siguientes pasos. Organizamos los números en columnas y los descomponemos al mismo tiempo en factores primos y multiplicamos las divisiones comunes de los números, pero vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. Tenemos aquí en la siguiente página de su libro físico un ejemplo
Vamos a hallar el 84, el MCD de 84, 60 y 72 usando los dos métodos. En el método 1, que es la descomposición por factores primos, colocamos los tres números uno al lado del otro, trazamos la línea vertical y lo que primero vamos a hacer es intentar dividir esos números por el menor número primo posible que divida a los tres al mismo tiempo. Aquí vale hacer una aclaración para que podamos hacer la comparación entre el MCD, que es el que estamos viendo hoy, y el MCM, que fue el que vimos la semana pasada en la secuencia 14. Cuando nosotros estábamos haciendo el MCM, nosotros simplemente buscamos el más pequeño factor primo que pueda dividir al menos a uno de los números. Acá la condición ha cambiado. Aquí ya no tiene que ser al menos a uno, sino que debe, y es por obligación, que ese que voy a colocar aquí pueda dividir a todos al mismo tiempo, no solamente al menos a uno, sino a todos al mismo tiempo. Por eso he escogido el 2, porque vemos que el 84, el 60 y el 72 son números pares, terminan en 0 o en par, por lo tanto se pueden dividir por 2. Al hacer esa división, pues me da 42, 30 y 36. Vemos que al continuar podemos escoger nuevamente el 2, porque el 2 puede dividir exactamente al 42, al 30 y al 36, y vemos que este es el resultado. Finalmente, por el 2 ya no puedo continuar porque el 15 y el 21 no son pares, por lo tanto no se pueden dividir en 2, y la condición clave en este método de descomposición de factores primos es que pueda dividir a los 3 al mismo tiempo. El único número que cumple ese criterio es el 3, porque vemos que el 21, el 15 y el 18 son divisibles por 3. Me quedaría entonces 7, 5 y 6. Aquí tendría que ya parar porque no encuentro ningún otro número a excepción del 1 que pueda dividir al 7, el 5 y el 6 de manera exacta sin que me sobre nada. Entonces en ese momento he parado mi MCD y el resultado del MCD sería multiplicar estos tres números de aquí. Entonces me quedaría 2 a la 2 porque está el 2 repetido dos veces por 3. Hacemos esa multiplicación y me da 12. Vemos entonces aquí que no es necesario que los números lleguen hasta 1, como si era necesario cuando hacíamos el MCM. Puede que alguno de los tres me dé 1. En el momento que alguno de los tres me dé 1, pues entonces ahí también pararé, porque pues ya del 1 no se puede dividir más. Entonces en ese momento pararé, así los otros 2 o los otros 3 o los que me queden aún no hayan llegado hasta el 1. Vemos entonces ahora el método 2. El método 2, que considero yo es un poco más tedioso por el hecho de tener que hacer la lista, es primero sacar la lista de los divisores del 84, los divisores del 60 y los divisores del 72. Aquí está la lista de cada uno de ellos. Y vemos ahora que tenemos que resaltar o escoger todos los que se repiten en esas tres listas. Estos que están en color azul son los que se repiten, pero el que está en color 12 también se repite, pero es el mayor de todas las tres listas comunes. Por eso lo hemos resaltado de color rojo. Entonces los divisores comunes serían todos los azules, incluido el 12, que es el más grande, y al escogemos pues el 12, que es el más grande, y llegamos a la misma conclusión. Ya ustedes deciden, chicos, pero yo sé que ustedes van a siempre escoger el método de arriba, porque si lo hacemos bien, teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad, va a ser mucho más rápido, va a evitar que nos equivoquemos, puesto que cuando nosotros sacamos la lista de los divisores, tenemos que ser muy meticulosos, tener cuidado de que no se nos pase ningún número, porque si nos llega a faltar algún número, puede que no nos afecte en nada, pero también puede ser que ese número que me faltó sea justo el máximo común divisor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Digo yo que el método 2, el de conjuntos, es para que nosotros podamos entender mucho mejor cuál es la definición del máximo común divisor. Pero el más práctico para resolverlo debería siendo el método 1, que es la descomposición en factores primos. Bueno, entonces miremos acá las propiedades del máximo común divisor. Hay tres propiedades también que vale la pena tener en cuenta. La primera propiedad es que el máximo común divisor de dos o más números primos entre sí es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los números son primos relativos, el máximo común divisor solamente va a ser el 1. Recuerden que la secuencia pasada vimos, o la antepasada, no recuerdo muy bien, vimos cuáles eran los primos relativos. Los primos relativos son aquellos números o lista de números o conjunto de números cuyo único divisor común es el 1, por eso se llaman primos relativos. Si tenemos el MCD de dos números o tres números o más números que son primos relativos, pues el MCD siempre va a ser 1. Miremos la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que tenemos un número X y un número Y cualquiera, los dos pertenecen a los números naturales. Si
el número X es múltiplo del número Y, entonces el MSD es el número Y. Entonces miremos acá un ejemplo, el MSD entre 20 y 4, el MSD entre 24 es 4, ¿por qué? Porque 20 es múltiplo de 4, entonces escogemos el 4 como el MSD. Recuerden que hay una propiedad muy similar al MSM que decía qué pasaba cuando uno era el múltiplo del otro. Cuando uno era el múltiplo del otro, en el MSM yo escogía el más grande, en el MSD pasa lo contrario. Cuando uno es múltiplo del otro, yo escojo el más pequeño, en este caso el 4. Entonces, para que lo tengan así como en su mnemotecnia, poder recordar de esa manera. Para MSM escojo el más grande, para el MSD escojo el más pequeño. Y finalmente la propiedad 3, el máximo común divisor de dos o más números es factor o divisor de cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Que si yo hallo el máximo común divisor, en este caso entre 4 y 6 que es 2, el 2 va a poder dividir exactamente al 4 y también va a poder dividir exactamente al 6. En otras palabras, el 2 es factor de 4 porque 2 por 2 es 4 y el 2 también es factor de 6 porque 2 por 3 es 6. Recuerden que factor le llamamos a cada uno de los miembros de una multiplicación. Las partes de una multiplicación, los factores son aquellos números que se multiplican. Por eso 2 es factor de 4 porque forma parte de los factores que al multiplicarse por 2 me dan 4. Lo mismo con el 6. Miremos este ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos que vamos a hallar el máximo común divisor de los siguientes números a partir de su descomposición en factores primos. Esto también puede ser muy útil porque yo podría tener de entrada la descomposición en factores primos de unos números y ya teniendo esa descomposición en factores primos de esos números cada uno por aparte, yo podría encontrar el máximo común divisor de la siguiente manera. Tenemos por ejemplo acá el 30. Vemos que la descomposición en factores primos del 30 es 2 por 3 por 5. Si al multiplicar estos tres números me da 30, pues es correcto. 3 por 2 es 6 y 6 por 5 es 30. Y el 75 de la misma manera, tenemos que la descomposición en factores primos del 75 es 3 por 5 a la 2. Ustedes pueden comprobar que al hacer esa multiplicación pues les va a dar 75. Entonces, ¿en qué consiste este método? Pues no es un método, sino esta estrategia. Cuando tenemos de entrada, tenemos la lista de descomposición de factores primos. Es útil cuando la tengo ya previamente, porque si aún no la tengo, pues es muy demorado ponerme a sacar la descomposición en factores primos de cada uno y luego comparar, porque para esa gracia pues hago directamente el método 1 que vimos en el ejemplo de arriba. Entonces vemos acá que tenemos que comparar la lista de los factores primos de cada uno y mirar los que se repiten. Aquí se repite el 3 porque está en el 30 y también está en el 75. También se repite el 5 porque está en el 30 y está en el 75. Pero acá nos debemos fijar en la base de las potencias. Vemos que lo que se repite acá es el 3 porque también se repite la base aquí y el 5 porque la base de la potencia 5 a la 2 pues también está acá. Pero acá la condición, teniendo en cuenta una vez más el contraste con el MSM que vimos la clase pasada, cuando hacíamos el MSM lo que hacíamos era buscar los comunes y multiplicar los comunes con mayor exponente y luego multiplicarlos con los no comunes. Cuando estamos hablando del máximo común divisor, aquí sí debemos buscar los comunes también, pero en este caso solamente vamos a multiplicar los comunes, no los no comunes. Y aparte de todo, no vamos a escoger el de mayor exponente, sino el de menor exponente. Aquí tengo las dos opciones, escoger entre el 5 o 5 a la 2. He escogido el 5 porque en el máximo común divisor debo escoger la potencia que tenga el menor exponente. Este 5 sería 5 a la 1 porque 5 a la 1 es igual a 5 y este es 5 a la 2, pues entre 5 a la 2 y 5 a la 1 pues es más pequeño el 5 a la 1. Entonces he escogido los factores comunes 3 y 5 y la respuesta del MSD entre 30 y 75 sería 3 por 5 igual a 15. Entonces tenemos acá que el máximo común divisor de dos o más números se puede calcular multiplicando los factores primos comunes con menor exponente. Miremos ahora es tu turno ya para terminar la clase y empezar la actividad de aprendizaje. ¿Cuál es el máximo común divisor entre las descomposiciones 7 a la 2 por 11 a la 3 y 2 por 7 por 13? Siguiendo este método que nos acaban de exponer aquí en el ejemplo 2, lo que debo hacer es buscar las potencias que tengan la misma base y que sea común en ambas listas. Entonces aquí vemos que 11 a la 3 no se encuentra, el 11 no se encuentra sino en este grupo no está el 11. Aquí el 2 solamente está en este grupo, pero en este grupo no está. El 13 solamente está en el segundo grupo, pero en el primer grupo no está. Y me queda entonces solamente el 7. El 7 sí está en ambos grupos,
pero el de menor exponente es este que es 7 a la 1. Cuando no tiene nada, pues es un 1 acá. Y el 7 a la 2 es más grande, entonces el que voy a escoger es el 7. Entonces la respuesta de el máximo común divisor entre este número y este número sería 7. Listo, entonces ahora pasemos a las actividades de aprendizaje. Me encuentro aquí en la página 43 de su libro de actividades y vamos a realizar los siguientes ejercicios. Del punto 1 vamos a realizar el G y el I. Del punto vamos a hacer el punto 3, vamos a hacer el punto 4, vamos a hacer el punto 9 y para finalizar vamos a hacer el punto 12. El 12 de la página 44. Aquí se encuentra el punto 12. Lo paso despacio para que lo vean. Y responder el literal A y B del punto 12. Entonces chicos, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Espero nuevamente, como siempre les digo, aprovechen el tiempo al máximo. He tratado de colocar una cantidad de ejercicios razonables para que aprovechen el tiempo y ojalá puedan terminar en el mismo tiempo de clase. Con esto no tengan que acumular trabajos y puedan estar tranquilos de que han hecho todas sus actividades. Entonces, con esta aclaración les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.